En el quehacer histórico hay dos hebras que se entretejen, lo mítico y lo objetivo. Debajo de una crónica rigurosa de hechos subyace una tarea existencial para otorgar sentido a lo vivido. Podríamos decir que en cierta forma el mito legitima y configura el alma de las diferentes épocas históricas, como lo hace esa áurea especial que ennoblece a una civilización como el antiguo Egipto o Roma, a familias como los zares de Rusia o incluso a personajes donde lo real e imaginario se confunden para crear figuras únicas como el rey Arturo. El mito del rey Arturo se nutre de un contexto real e histórico de invasiones germanas a las islas británicas, incursionadas por los anglosajones desde el principios del siglo V. En este escenario, el relato nos cuenta el nacimiento del mítico rey, fruto de una relación extramatrimonial entre Uther Pendragon e Igraine, la esposa de Gorlois, el duque de Tintagel, un lugar verídico ubicado en Cornwall, Inglaterra. Dicho encuentro entre los padres de Arturo fue posible gracias a un hechizo conjurado por el mago Merlín, quien le concedió a Uther Pendragon el deseo de pasar una noche con Igraine a cambio de la criatura fruto de su relación. Una vez nacido, Arturo fue tomado por Merlín y llevado a los brazos de Sir Héctor para que lo cuidara y criara como a su propio hijo, Sir Kay. A los 24 años, Arturo viajó a Londres con Sir Héctor y Sir Kay. Allí, y tras la reciente muerte del rey, Arturo encontró a una gran cantidad de caballeros que intentaban sacar una espada aprisionada en un yunque, y a su vez, en un gran trozo de mármol. Ahora bien, como la cultura popular nos recuerda, se decía que quien liberase la espada sería el rey y el encargado de unificar todos los reinos de la isla. Es verdad que desde el siglo V hasta el XI, la actual Gran Bretaña estaba dividida en múltiples reinos, entre ellos los anglosajones, que se lograron crear a expensas de los britanos-romanos con orígenes celtas, como era el caso del reino bretón de Dunonia, actual Cornwall, cuna de Arturo. La amalgama de cultura bretona, romana y celta, en contraposición con la anglosajona proveniente de los territorios ubicados en la actual Alemania, fue plasmada en el mito del rey Arturo, probablemente en un intento de legitimar las raíces de un patriotismo medieval, mitológico e insular. De hecho, varias interpretaciones apuntan a que, si Arturo como tal no existió, su personaje podría ser una idealización tardía de los caudillos britanos-romanos que se enfrentaban a las invasiones germánicas sufridas después de la caída del Imperio Romano de Occidente, y por ende tras su debilitamiento en las Islas Británicas. Como el mito sigue, Arturo, una vez triunfante y con la espada en mano, fue nombrado rey. No obstante, perdió su arma durante una batalla, y el mago Merlín lo llevó con la Dama del Lago, una hechicera que le regaló la afamada espada Excalibur. Más adelante, el mítico rey asentó su trono en Camelot, reunió a los mejores caballeros de sus tierras y con ellos formó la Orden de la Mesa Redonda, una orden que en la literatura medieval representa los valores más elevados de caballería: cortesía, humildad, valentía y fidelidad. El mito del rey Arturo y las hazañas de sus caballeros, entre ellas la búsqueda del Santo Grial, se trabajó en una serie de textos conocidos hoy en día como la Materia de Bretaña. De esta colección de escritos podemos destacar tres: Historia Britonum o Historia de los Britanos del siglo IX, Annales Cambrae o Anales de Gales del siglo X, e Historia Regnum Britanniae, Historia de los Reyes de Bretaña del siglo XII. De entre estas obras, Historia Regnum Britanniae fue la primera en abordar la traición que Arturo recibió por parte de su hijo, Mordred, quien, aprovechando la ausencia de su padre, se coronó a sí mismo rey. Esta versión, enfrentando a padre e hijo en la batalla de Camlan, es donde ambos mueren, Mordred a manos de su padre y Arturo más adelante debido a las heridas impartidas por su hijo. La presencia de este mito en una serie de escritos medievales nutrió la idea de Arturo como figura histórica, incluso haciéndola partícipe en batallas reales como la del Monte Badón, que enfrentó a britanos-romanos y anglosajones en el siglo V o VI después de Cristo. Una presencia dudosa considerando una separación de casi 400 o 500 años entre el enfrentamiento y las fuentes que conforman la Materia de Bretaña. Bien parte imaginario y parte realidad, el mito del rey Arturo es un ejemplo histórico del deseo innato del ser humano por otorgar sentido y ennoblecer el pasado. No en un intento de alterar los hechos, sino más bien de escudriñar el significado profundo y valioso que de ellos se puede rescatar. Sí, los hechos pueden ser recopilados y enumerados, pero el amor, la valentía, la fidelidad, el sacrificio y los demás valores que rodean un momento histórico determinado son lo que da profundidad y sentido a una de las variables medulares de la historia, las acciones humanas. ¿Y tú,
¿Qué valores ves que rodean tu actuar diario? ¿Cómo entretejes tu realidad y su significado profundo? Allí está la clave de una vida con sentido. Esto que acabas de ver es un capítulo de mi nuevo libro Periplo. Viaja por el mundo con 100 cápsulas de su historia. En 100 artículos cortos y apasionantes, conoce momentos cruciales de la historia del mundo, a sus personajes y la relación que tienen contigo en la actualidad. Te invito a que te aventures en un viaje por la historia y el planeta, comprando en Amazon Periplo. Viaja por el mundo con 100 cápsulas de su historia.